Bienvenidos y bienvenidas al podcast Nosotras Lideresas de Nosotras Women Connecting. Como ustedes saben, estamos recorriendo la región de América Central y México, hablando con mujeres que están transformando sus realidades y las de sus países. Estamos en México y hoy vamos a hablar con Yasmín Lázaro González. Ella es vicepresidenta de Artistas Legales y hace un acompañamiento a mujeres en procesos judiciales. Así que escuchemos a Yasmín. Nosotras Lideresas, el podcast de Nosotras Women Connecting. Yasmín, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro podcast Nosotras Lideresas. Estamos en México y estamos muy emocionadas porque sentimos que es la primera vez en mucho rato que vemos mujeres centroamericanas y mexicanas unidas. Y también aprendiendo muchísimo del trabajo que haces y quisiera que toda la gente conociera un poco de tu trabajo como abogada y como activista. Primero, pues saludarte y que nos contes un poquitito del trabajo que haces en el día a día por las mujeres. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada también de estar aquí con ustedes. El laboratorio ha sido muy enriquecedor, muchas gracias. Y pues bueno, gracias por la invitación y pues yo vengo a hablar un poquito de lo que hacemos en la asociación civil en la que estoy actualmente colaborando, que se llama Artistas Legales. Nos encontramos en Cuernavaca, Morelos, y bueno, somos una asociación civil que tenemos aproximadamente ya 5 años, ¿no? Trabajando en la defensa de los derechos humanos. Como asociación civil trabajamos por proyectos. Tenemos varios proyectos, pero bueno, ahorita de lo que venimos un poquito a platicar es un proyecto que le denominamos Frente de las Mujeres por la Justicia. Este frente hacemos bastante activismo jurídico en diferentes ámbitos, ¿no? Específicamente combatir la violencia en contra de las mujeres y de cierta forma buscar prevenirla, ¿no? Tener esta información para buscar prevención, que es uno de los objetivos también. ¿Cuáles son los acompañamientos que le dan a las mujeres y mujeres, digamos, sufriendo qué tipos de violencia? Pues nos hemos enfrentado con violencias fuertes, ¿no? Delitos de alto impacto, como son feminicidios. Trabajamos con mujeres víctimas indirectas de feminicidio en Morelos. Bueno, sabemos, Morelos aquí en México tiene alerta por violencia de género. De ahí nace específicamente el proyecto por esta alerta de violencia de género y bueno, trabajamos con mujeres con este tipo de violencia, trabajamos con mujeres desaparecidas, bueno, víctimas indirectas de mujeres desaparecidas, violaciones sexuales, delitos de muy alto impacto, ¿no? ¿Qué significa para las personas que no son de México estar en alerta de violencia doméstica? En alerta de violencia de género, alerta de violencia de género. Bueno, pues sabemos, de hecho, el año pasado tuvimos una comisión especial de ONU aquí en México respecto a las personas desaparecidas, ¿no? Específicamente tenemos en el estado de... varios estados tienen alerta de violencia de género, no todos, derivado de las estadísticas, ¿no? Mujeres desaparecidas, mujeres víctimas de trata y feminicidios. ¿Cuáles son esos números? No los tengo aquí a la mano específicamente los números, hay error, pero Estado de México tiene 3 alertas de violencia de género, ¿no? Morelos tiene una y bueno, estamos todavía un poquito trabajando en esto con el tema de la prevención para poder, pues, que esos números, esos datos duros, pues bajen, ¿no? El tema de la mayoría de las veces está ligado el tema de feminicidio con el tema de violencia familiar y con el tema de trata de personas. Ok. Y el trabajo que ustedes hacen en el Frente de Mujeres por la Justicia, ¿qué significa para estas mujeres? ¿Qué apoyo les dan? Tiene varias aristas. El proyecto incluye, primero, acompañamiento psicológico. Con nosotras, la asociación, trabajan psicólogas que hacen estos acompañamientos
psicológicos, que es una primera intervención para que las mujeres puedan acudir ante un órgano judicial, en este caso fiscalías, a poner una denuncia. Son contenciones. Las psicólogas dan esta contención para preparar a las mujeres y poder acudir ante una fiscalía, que hacemos también ese es el segundo acompañamiento. El primero es el psicológico, el segundo es el acompañamiento ya jurídico, en donde se acompaña a las mujeres ante la fiscalía o cualquier órgano al que se tenga que acompañar para interponer sus denuncias. ¿Por qué una mujer necesita apoyo psicológico antes de empezar un proceso judicial? Necesita apoyo psicológico, uno, porque es primero el bienestar emocional de una mujer, que primero detecte si ella necesita o quiere poner una denuncia, ¿no? Porque los números también en México de denuncia no hay cultura de la denuncia. Y ya, bueno, los datos que arrojan las encuestas, en este caso México hace una encuesta que se llama Endire, en donde son este tipo de delitos en contra de las mujeres, de mayoría delitos sexuales, tienen varias también causas por las que no se tiene esa cultura de la denuncia, no se confía en la autoridad, ¿no? Que es de las primeras causas por las cuales las mujeres no denuncian, ¿no? Por miedo a las represalias también. Y bueno, en México la verdad es que este sistema no funciona como debería de funcionar para que las mujeres puedan acceder a esta justicia. El poner una denuncia es el primer tope que tiene el sistema. ¿Por qué? Porque muchas mujeres asisten a poner una denuncia y las autoridades no dejan levantar la denuncia, no dejan que una mujer interponga la denuncia y se le proporcione un número de carpeta de investigación, y ese es un problema muy fuerte. Es por ello que este proyecto incluye el acompañamiento a las denuncias, ¿no? Cuando ya vas acompañada de un abogado, es más difícil que la autoridad se rehúse a levantarte la denuncia. ¿Cómo una autoridad puede rehusarse a levantar una denuncia? Las autoridades tienen muchísimo desconocimiento de lo que se pudiera estar generando en este momento como protección de derechos de las mujeres, ¿no? Las autoridades dejan bastante que desear en cuanto a capacitación, en cuanto a actualización de violencias de género, y pues México y Morelos no es la excepción. Puede asistir una mujer a poner una denuncia por violencia institucional y la autoridad dice, aquí no es. ¿No? Aquí no se levantan denuncias por violencia institucional, vete a la Comisión de Derechos Humanos, vete a otro lugar, pero aquí no es. Entonces, ese desconocimiento también, falta de preparación de la autoridad, incluso la muchísima corrupción, ¿no? que existe aquí en México, impide que se pueda tener ese primer acceso. Entonces, bueno, se les hace un acompañamiento psicológico, se les acompaña con una persona abogada, ¿y qué pasa después en el proceso? Porque me imagino que después de, si uno pasa ese primer filtro, vendrán otro montón de, digamos, sí, de obstáculos que imposibilitan el camino de esa denuncia. Sí, bastante. Para que aquí en México el término se le llama judicializar. Judicializar una carpeta de investigación, que es pasarlo a la segunda instancia, es muy difícil, ¿no? El Ministerio Público es la autoridad aquí en México que hace la investigación de un delito. Y esta investigación puede durar años. Entonces, lo que hacemos es apresurar esta investigación, estar con el Ministerio Público, recabando todas las pruebas, y lo que hacemos con este activismo jurídico es llamar a demás autoridades, ¿no? Tenemos un convenio de colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, que ha sido también pieza clave para que nosotros podamos avanzar dentro de estos procesos legales y en donde estamos atacando específicamente violencia de género, porque es muy difícil, es todo un sistema, ¿no? El derecho es patriarcal completamente, el derecho es patriarcal, y las leyes que están diseñadas, pues están diseñadas por hombres blancos para, pues, hombres blancos, ¿no? Entonces, ese mismo diseño complica el acceso a la justicia para las mujeres, y si de ahí ya ves una transversalidad donde esta mujer es indígena, ¿no? Donde esta mujer es adulto mayor, donde esta mujer tiene una discapacidad, o sea, económicamente no puede salir adelante,
pues todavía lo complica muchísimo más, ¿no? Entonces, el acceso a la justicia aquí en México es muy, muy, muy difícil y es realmente el objetivo principal de la asociación civil, ¿no? Que se reduzca esa brecha entre la sociedad y el acceso a la justicia. Cuando me explicas que lo que ustedes hacen, este activismo jurídico de traer a otros entes, ¿qué significa eso, digamos, a nivel de activismo? ¿Cómo son esas acciones? ¿A quiénes se traen a la mesa? Diferente, depende de cada caso en específico, pero bueno, hablaba Comisión de Derechos Humanos, institutos de la mujer, hemos trabajado, por ejemplo, con los centros de desarrollo para la mujer, mujeres que están en refugios, nos han dado la oportunidad de poder acceder a los refugios, porque aquí en México los refugios tienen las características de que tienen bastante seguridad y no puedes ingresar a un refugio nada más así, porque las mujeres que están dentro están siendo víctimas de violencia. Entonces hemos tenido la oportunidad incluso de entrar a refugios, de poder dar asesorías dentro de mujeres de refugios, y las mujeres dentro de los refugios quieren que les llevemos los asuntos, también está esa posibilidad. Llamamos, por ejemplo, con APRED, ¿no? En el caso tenemos, aparte otra transversalidad, mujeres lesbianas, ¿no? Mujeres víctimas de violencia y que aparte son lesbianas también, ¿no? Llamamos a otra institución, ¿no? Para combatir discriminación. Son varias instituciones que pueden realmente unirse y colaborar para que esto avance. Me surge una pregunta, y es que estás diciendo, bueno, Morelos tiene una bandera una alerta sobre violencia de género, Sí. una alerta, pero también me estás diciendo que hay una cultura de la no denuncia. Podríamos presumir además que esa alerta es muchísimo más grave de lo que en realidad Claro, es. sí. Sí, claro, esos son los datos que arrojan las encuestas, ¿no? Realmente esos números no son ciertos porque no hay realmente un número cierto de lo que es trata de personas, por ejemplo, ¿no? Mujeres víctimas de trata de personas, esas son las que menos se denuncian. Ok. Ustedes están elaborando ahorita, y vos estás trabajando específicamente, de eso trabajaste en el lab, nosotras lideresas, en un protocolo, en un concepto nuevo, que es violencia vicaria. Sí. Si nos puedes explicar un poco qué significa violencia vicaria. Bueno, dentro de este proyecto del Frente de las Mujeres por la Justicia, empezamos a trabajar con mujeres víctimas de este delito. Incluso nosotros empezamos a reconocerlo cuando iniciamos con este proyecto. Antes no lo teníamos dentro del radar, no lo teníamos tampoco reconocido ni visualizado. Ellas nos enseñaron, las mamás víctimas de violencia vicaria nos enseñaron realmente esta terminología, y bueno, esa terminología viene de España, tiene aproximadamente 13, 14 años que se acuñó en España. España pues está un poquito avanzado respecto al tema de violencias de género. Una psicóloga, Sonia Baccaro, es quien acuña el término en España, y bueno, este término es una violencia que se ejerce por interpósita persona, ese es el significado. Como un poquito más digerible es cuando los hombres ejercen violencia a su pareja, expareja, a través de sus hijos, porque ya no pueden ejercer una lesión física, ¿no? Dentro de este tema de violencias de género, prevención de violencias de género, se crea todo un mecanismo en contra de la violencia familiar, se saca del ámbito privado, se vuelve ámbito público. Violencia familiar se tipifica como un tipo de delito, se crean fiscalías especializadas en donde ya es sancionado, ¿no? El que tú lesiones a tu pareja, a la mamá de tus hijos, es sancionado. La cultura machista, ¿no? Anteriormente te decía, ¿no? Pues si es tu esposo, aguántate, ¿no? Si tú te casaste con él, te pega porque te quiere y te aguantas, ¿no? Pues ya no es así, ¿no? Ya esa cultura machista pues ha sido y se tiene que ir modificando. Se crean ese tipo de herramientas que en beneficio de las mujeres, y lo que hacen los agresores es que encuentran una nueva forma de violentar. Ya no es una forma física, porque hay que recordar que el primer lugar en el que un hombre ejerce dominio respecto de la mujer es en el hogar. No es el primer lugar en donde los hombres dominan, ¿no? Dicen, bueno, yo tengo el sustento económico, yo digo que se hace, yo digo que se come, entonces
Ese es el primer ámbito en donde el hombre ejerce cualquier tipo de poder y bueno, es en donde se ejerce más violencia. Y se va sofisticando y se va adaptando a la realidad. Fue mutando cuando ya hay un mecanismo, hay herramientas que protegen, hay un sistema que ya empieza a proteger a las mujeres, entonces encuentran esta nueva forma de violentar. Entonces ya no te agredo físicamente, ya no te violento físicamente, pero te voy a violentar emocionalmente, como a través de tus hijos. Entonces esa violencia es aún más grave, ¿no? Porque los testimonios de las mamás víctimas de violencia vicaria pues comentan, yo prefiero estar muerta que estar sin mis hijos. Tal vez si nos contás un ejemplo, el ejemplo más clásico de violencia vicaria. El ejemplo más clásico es la sustracción. Ese es el ejemplo más, el primer momento de donde se puede ejercer violencia vicaria. Es cuando el progenitor decide arrancar del seno materno a las infancias sin importar su edad. No hemos conocido de asuntos en donde son bebés de 3, 4, 5 meses que son arrancados del seno materno, en donde todavía estaban lactando y no importó. No importó ni la salud de la infancia, no importó nada más que ejercer esa violencia y violentar a la mamá. Esto es, como decís, es un delito que apenas se está empezando a tipificar. Es un delito que apenas se está empezando. Hay colectivas aquí en México, hay un frente nacional incluso en contra de la violencia vicaria, hay bastantes colectivas que están trabajando fuertemente y que han logrado bastante cosas. Ellas lograron la tipificación en México de violencia vicaria. En Puebla fue la primera vinculación a proceso, en México, en el estado de Puebla, la primera vinculación a proceso tiene aproximadamente 3 meses, es muy reciente. Y me parece que es la primera en América Latina también. Lo que vos estás proponiendo de cara a la violencia vicaria es generar protocolos. Es generar protocolos porque lo que nos encontramos en este trabajo que hemos venido realizando dentro de este proyecto es que hemos logrado la recuperación de bastantes infancias, pero ¿qué pasa después de la recuperación? No existen protocolos que manejen esta prevención de agresión, ¿no? Lo que ha pasado ahorita es se abren carpetas de investigación, se pueden iniciar procesos como violencia familiar que alcanzan una suspensión condicional aquí en México, que eso quiere decir que no van a pisar la cárcel, que únicamente van a pagar una reparación de un daño y que se van a someter a unas medidas suspensionales que les va a imponer un juez. Estas medidas pueden ser que estén firmando por 24 meses, que vayan a terapia psicológica por 6 meses, ese tipo de medidas que tiene que ir supervisando una unidad especial que se llama de medidas cautelares respecto de ese cumplimiento que le ha impuesto el juez. Pero no va más allá, no se está resolviendo el problema de fondo. Tenemos ese realmente problema muy grande en México en que pues no se resuelve, realmente no se está resolviendo de fondo el asunto, no se está, las políticas públicas aquí en México no se están preocupando por resolver de raíz el problema, que es la violencia, ¿no? ¿Cómo creas mecanismos para prevenir violencia? ¿Cómo creas mecanismos para que estas personas agresoras dejen de ejercer actos de violencia en contra de las mujeres? Porque lo que hemos encontrado ahorita es, bueno, ya recuperan estas mamás a sus hijas, a sus hijos, ¿qué pasa después? Se sigue ejerciendo violencia. ¿Qué pasa con las infancias? Se queda completamente fuera la infancia dentro de todos estos mecanismos jurídicos que se están creando, porque nos estamos enfocando únicamente en el tema de violencia en contra de las mujeres. No estamos realmente tampoco enfocándonos al bienestar de las infancias. ¿Qué está pasando con las convivencias? Porque es un derecho de los menores, es un derecho de las infancias el que puedan convivir con ambos padres. Entonces, ya en un caso, mamá ya recuperó a su hijo, a su hija, ahora tiene que convivir con el progenitor. Entonces, para convivir con el progenitor no hay ningún protocolo, no hay ningún mecanismo que establezca específicamente cómo se pueden llevar a cabo esas convivencias para que no se estén violando derechos de las infancias y más que nada
poder evitar que se pueda realizar una nueva sustracción, porque en la mayoría de los casos que nosotros conocemos en la asociación civil, se comete una segunda, una tercera, hasta una cuarta sustracción. Y muchísimos casos en donde los papás cuentan con recursos económicos, sustraen de nuevo a la infancia y las mamás no vuelven a ver a sus hijos. Que una manera de ejercer violencia donde más le duele. Exacto. A las mujeres. En donde más les duele. Y eso es, ¿verdad? Es un daño que no se puede mostrar, no es un moretón. No es un moretón. Comento varias mamás, comentan, es como si yo estuviera muerta, ¿no? Es un feminicidio prácticamente. Para ellas lo representan así, como un feminicidio. Claro. Bueno, me parece que este protocolo, definitivamente tener un delito tipificado no significa nada. No significa. Significa un paso, por supuesto, y definitivamente hay que crear los mecanismos que pongan esas leyes en función y que detengan esta situación que viven tantísimas mujeres. Claro. Las autoridades ahorita, con esta nueva implementación de estos mecanismos, que es nuevo para todos, ¿no? Es nuevo para los abogados, es nuevo para el sistema, pero ya están detectadas de cierta forma estas anomalías que se pueden ir trabajando. Aquí lo que pasa mucho en México es el tema del presupuesto, ¿no? Cómo una autoridad va a realizar una política pública sin presupuesto. Es ahí donde ha entrado la sociedad civil. No, la sociedad, sabemos que no es el trabajo de la sociedad civil, el trabajo de la sociedad civil no es hacerle el trabajo al gobierno, ¿no? De ninguna manera, pero como sociedad civil nos hemos organizado también que podemos realizar este tipo de actividades en donde ya tenemos localizado el problema, pues hay que ayudar a resolverlo, ¿no? ¿Y cómo se puede resolver? Con este tipo de actividades, ¿no? Que también es mucho de prevención. Este tipo de protocolos pues previene justamente eso, que no se vuelva a cometer una nueva sustracción y que la mamá vuelva de nueva cuenta a tener que poner en movimiento órganos jurídicos para poder recuperar por segunda, tercera o cuarta ocasión a sus hijos. Yasmín, ¿por qué haces esto? ¿Qué te motiva a dedicar tus energías a esta situación? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Fui algunos años servidora pública, me enfoqué mucho tiempo en eso y aprendí bastante. Fue una etapa de mi vida en donde pude aprender bastantes cosas. Cuando salgo de esto, cuando salgo del servicio público y salgo a litigio fuera y después me encuentro con la asociación civil, tiene también un cambio en mi vida, ¿no? El observar que estás aportando algo a la sociedad, en donde estás dejando algo, en donde estás incluso dejando un legado, es muy importante. Yo creo que los seres humanos tenemos que ver a un poquito hacia adentro y ver qué estamos haciendo con nuestras vidas, ¿no? Ves a qué le estamos dando nuestro tiempo, por qué nos estamos preocupando, qué es lo que vamos a estar a dejar como sociedad a las infancias. Yo creo que eso es muy importante y es un granito de arena que creo que todos estamos obligados a hacer, porque nos quejamos todo el tiempo pero no hacemos nada, ¿no? Entonces hay que accionar, hay que materializar las ideas, hay que trabajar todos los días por lo que queremos y ese es como lo que me motiva todos los días, ¿no? Es muy enriquecedor, muy gratificante poder representar a mujeres víctimas de violencia y poder obtener frutos, es bastante muy gratificante, personalmente. ¿Cómo ves vos el estado de Morelos en un futuro si todo esto lograra funcionar, todo el trabajo que ustedes hacen, en algún momento logran tener todo el impacto que yo sé que quieren tener? ¿Cómo se vería tu estado? El estado de Morelos, pues sí es un estado violento, ¿no? Como la mayoría de los estados en México, pero sí observamos cambios de paradigmas completamente, paradigmas que no nada más tienen que ver con violencias, que tienen que ver con estigmas. Hacemos bastante activismo canábico también, buscamos también cambiar perspectivas, cambiar ideas y
pues que la sociedad vaya de cierta forma fluyendo también con estos cambios, ¿no? Con estas modificaciones que no es para nada adoctrinamiento, pero que sí nos gustaría que las personas puedan observar que hay otras formas de realizar pues, el día a día, ¿no? El ver pues otras conductas, el observar cómo se hace algún procedimiento de una forma diferente, ¿no? Porque al menos en el ámbito de todo lo que tiene que ver con el sistema judicial es muy cuadrado, bastante muy cuadrado. No sé en otros países, pero aquí en México pareciera que no te puedes salir de ahí, ¿no? Y es importante ver todo lo que hay en un contexto, todo lo que está pasando para poder realmente agarrar de todo, de ideas de todas partes, tener estas que les denominan cosmovisiones para poder tratar de resolver algo. Muchas gracias por todo el trabajo que haces y gracias por estar aquí con nosotras. Espero ver ese protocolo, ojalá puesto en función pronto. Me parece que además es algo que podemos aprender en toda la región. Ahora que explicaste violencia vicaria, por supuesto que lo he visto y lo he escuchado y tal vez dentro de nuestros familiares más cercanos también hemos escuchado este tipo de amenazas en contra de las mujeres y me parece que ojalá que esta sea una muy buena práctica que se pueda extender por toda la región y protejamos no solo a las mamás, sino a los niños y niñas. Sí, las infancias son muy importantes, ¿no? Pues son el futuro, ¿no? Es importante enfocarnos en que ellos en algún momento van a hacer lo que nosotros dejemos. Entonces, es importante que lo trabajemos desde ahorita y que no sean infancias que crezcan con estos modelos de violencia y repliquen la violencia. Eso es lo que se busca, ya dejar de replicar las violencias. Muchas gracias por estar aquí. Ella es Yasmín Lázaro, estamos acá en Ciudad de México, Yasmín es de Morelos. Estamos muy felices, este es el podcast Nosotras Lideresas. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Este podcast fue grabado en el 77, Espacio Cultural Autogestivo Ciudad de México. Este podcast llega a usted gracias al Fondo Canadá para Iniciativas Locales de la Misión Permanente de Canadá ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Cántico Producciones y Caramba Films. Esta es una producción de Fábrica de Historias. Nosotras Lideresas, el podcast de Nosotras Women Connecting.